Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más el momento de repasar las noticias más importantes, más destacadas del día de hoy, con el cruce de Rafah que sigue en el foco, con Israel que está apuntando en las últimas horas, está contando cuál va a ser su objetivo, cuál va a ser su plan con 3 fases de cara a la guerra de Israel. Un Biden polémico, ha sido también protagonista en el día de hoy por sus declaraciones comparando a Putin con Hamas, con las reacciones de Rusia a estas declaraciones del propio Zelensky también aplaudiendo este discurso, y también con Palestina, que ha dejado plantado una vez más al presidente de los Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos está sufriendo ataques a alguna de sus bases militares, y terminaremos también hablando en este caso de Argentina. Estamos pendientes a nada, a poco más de 48 horas de que tengan lugar estas elecciones en las que Javier Milei sigue siendo favorito, mal que le pese a algunos. Vamos a contar todas estas noticias, a repasar toda la actualidad, y vamos a empezar poniendo el foco precisamente en Egipto, en el cruce de Rafah. Y es que Egipto ha dicho que no es responsable del cierre del paso fronterizo de Rafah entre el país y la Franja de Gaza, a pesar de ataques selectivos israelíes y también a pesar de la denegación de la entrada de ayuda. Esto es lo que ha escrito el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, Ahmed Abu Zeid, en la red social X. Dice que el paso fronterizo de Rafah está abierto y que Egipto no es responsable de estar obstaculizando la salida de ciudadanos de terceros países. De Egipto pasamos a Israel. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha expuesto los planes y objetivos de guerra de Israel en la Franja de Gaza. Dice que los objetivos incluyen eliminar al grupo terrorista de Hamas, destruyendo sus capacidades militares y gubernamentales, y que quieren eliminar por completo cualquier responsabilidad que Israel tenga sobre Gaza mediante la creación de un nuevo régimen de seguridad en la franja. Gallant también ha dicho a los miembros del comité que la guerra va a tener 3 fases principales. Apunta a que estamos en la primera fase, en la que se está llevando a cabo una campaña militar con ataques aéreos y luego con una maniobra terrestre con el propósito de destruir a los operativos y de dañar la infraestructura para derrotar y destruir a Hamas. Dice que en la segunda fase se van a continuar los combates, pero a menor intensidad, mientras las tropas van a trabajar para eliminar focos de resistencia, y que el tercer paso va a ser la creación de un nuevo régimen de seguridad en la Franja de Gaza, la eliminación de responsabilidad de Israel por la vida cotidiana en la Franja de Gaza y la creación de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes de la zona que rodea a Gaza. Pendientes también de Estados Unidos, de su presidente, de Joe Biden. La aliada ha sido polémico en las últimas horas. Por una parte, ha pedido el apoyo de los estadounidenses para ayudar a Israel a luchar contra Hamas, y además ha adelantado lo que ha confirmado en apenas unos minutos, que va a pedir al Congreso una partida de fondos adicionales para Israel, que según él es un socio crítico. Vamos a escuchar a Joe Biden. American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us, America, safe. American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk, if we walk away from Ukraine, if we turn our backs on Israel, it's just not worth it. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine. It's a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Help us keep American troops out of harm's way. Help us build a world that is safer, more peaceful, more prosperous for our children and grandchildren. Biden adelantaba lo que se ha confirmado hace apenas unas horas, y es que la Casa Blanca ha pedido al Congreso 106.000 millones de dólares para financiar planes ambiciosos para Ucrania, Israel y la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Esta solicitud de financiación por parte de Joe Biden se produce días después de que visitara Israel y que prometiera solidaridad. Biden ha pedido al Congreso 61.000 millones de dólares adicionales para apoyar a Ucrania y 14.000 millones para reforzar al ejército israelí, agrupando la financiación de Israel con Ucrania, la seguridad fronteriza, la asistencia a los refugiados y medidas para contrarrestar a China. Básicamente, el presidente estadounidense lo que espera es crear un proyecto de ley de gasto en seguridad nacional que debe aprobarse y que puede ganar apoyo también porque tiene alguna que otra medida camuflada. Seguimos hablando de Biden. El presidente ha estado desde luego bastante polémico en las últimas horas. Ha advertido de que si el grupo islamista de Hamas y el líder ruso Vladimir Putin no pagan por el dolor que han provocado, podrían desencadenarse más caos y destrucción en el mundo. Dice Biden que la historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan por su terror y los dictadores no enfrentan el precio de su agresión, causan más caos, muerte y destrucción. Esto es lo que ha expresado Biden. Vamos a escuchar.
Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. And just 2 weeks ago, he told the world that if the United States and our allies withdraw, and if the United States withdraw, our allies will as well, military support for Ukraine would have, quote, a week left to live, but we're not with you. Biden, que usaba este discurso como una oportunidad para intentar convencer al pueblo estadounidense de que Estados Unidos debe desempeñar un papel fundamental en la defensa de la democracia en todo el mundo, aunque eso sí, también ha reconocido que Hamas y Putin representan amenazas diferentes, pero el mandatario ha asegurado que tienen algo en común, que ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina. Estas declaraciones, como no puede ser de otra forma, han generado reacciones por parte de Rusia. El Kremlin ha dicho que los comentarios del presidente Joe Biden comparando al presidente ruso Vladimir Putin con el grupo terrorista de Hamas eran inaceptables. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que el momento actual era un momento potencialmente peligroso en la agenda internacional y que la amenaza a los ciudadanos rusos iba a crecer exponencialmente una vez que Israel comenzara su esperada operación terrestre para tratar de expulsar a Hamas de Gaza. Además, Peskov se ha negado a decir quién va a representar a Rusia en la cumbre de paz para el conflicto palestino que va a tener lugar precisamente mañana en El Cairo. Seguimos con el foco puesto en Biden, un rechazo, en este caso por parte de Palestina. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se ha negado a mantener una llamada telefónica con el presidente Joe Biden durante la visita de este último a Israel el pasado miércoles. Citando a fuentes palestinas, cuentan que los funcionarios de la administración Biden intentaron concertar una llamada telefónica entre los líderes, pero que Abbas rechazó esta solicitud. Sin embargo, los equipos de Estados Unidos y también de la Autoridad Palestina han permanecido en contacto, incluso cuando Abbas está furioso por el apoyo de Washington a Israel en su guerra contra Hamas. Además, como ya saben, como ya les contamos, también el mismo miércoles canceló la reunión que estaba prevista con Biden y con los líderes árabes en una cumbre que iba a tener lugar en Jordania. Más reacciones al discurso de Joe Biden, aplausos por parte de Zelensky, del presidente ucraniano, que ha elogiado este viernes el poderoso discurso de Joe Biden en apoyo a la lucha de su país contra Rusia. En sus redes sociales, Zelensky dijo que Ucrania está agradecida por todo el apoyo de Estados Unidos y su inquebrantable creencia en que el humanismo, la libertad, la independencia y el orden internacional basado en reglas siempre deben triunfar. El presidente estadounidense hizo un apasionado llamado a Estados Unidos para que demuestre el liderazgo global respaldando tanto a Israel como a Ucrania. Hablando de Israel, hasta el 80% de los israelíes cree que su primer ministro, que el propio Netanyahu debe asumir la responsabilidad de los fallos de seguridad que se pusieron de manifiesto por el devastador ataque de Hamas del pasado 7 de octubre. El jefe del Estado Mayor del Ejército, el jefe de la inteligencia militar y el jefe del servicio de inteligencia Shin Bet han admitido que sus servicios no lograron impedir este ataque en el que murieron unos 1.400 israelíes. De hecho, el socio de la coalición de Netanyahu también ha dicho que la cúpula del gobierno y los responsables de la seguridad no protegieron al país, pero el propio primer ministro todavía no se ha pronunciado claramente sobre su responsabilidad. El propio Netanyahu lo único que ha dicho es que hay muchos interrogantes sobre este atentado y que lo van a investigar a fondo. De momento, los israelíes lo ponen en tela de juicio, hasta el 80% cree que el propio Netanyahu ha sido el culpable. No solo lo creen los ciudadanos israelíes, también es lo que piensa el ex primer ministro israelí Mahmoud Ehud Barak, que ha señalado a su sucesor, a Benjamin Netanyahu, como responsable del mayor fracaso de la historia de Israel, en referencia al ataque que tuvo lugar el pasado 7 de octubre. En palabras del propio Barak, se trata del golpe más duro desde que existimos. Esto es lo que dijo en una entrevista a Spiegel, en la que ha acusado al gobierno de no haber sido capaz de cumplir su principal propósito de proteger las vidas de sus ciudadanos. Dice que el hecho de que este ataque no fuera detectado supone un fracaso total de los servicios secretos, del ejército y de la política. Esto es lo que denunció Barak, que fue primer ministro entre 1999 y 2001 y además fue ministro de Defensa con el propio Netanyahu entre 2007 y 2013.
Seguimos con el foco puesto en Israel. El jefe de la defensa israelí ha advertido a sus tropas que estén preparadas para entrar en la franja de Gaza y destruir al grupo terrorista de Hamas. Israel parece estar cada vez más cerca de una invasión a gran escala de Gaza, un enclave densamente poblado, gobernado por Hamas, y el ejército israelí de hecho sigue concentrando tropas y equipos cerca de la frontera con Gaza. El gobierno de Israel también empieza a tomar medidas que repercuten a los medios de comunicación. Está preparando una regulación de emergencia para cerrar temporalmente medios de comunicación cuyas informaciones dañen la seguridad nacional en la actual guerra con las milicias de Hamas. Una medida que sobre todo está buscando detener las emisiones del canal catarí Al Jazeera. El ministro de Comunicaciones ya ha redactado la medida de emergencia con el visto bueno de la cartera de defensa y las fuerzas de seguridad israelíes. Solo falta la aprobación definitiva del gobierno, que se espera en las próximas horas, según un comunicado. De hecho, se espera que una vez que se logre la luz verde por parte del gabinete, la orden de cierre de Al Jazeera tendrá efecto inmediato, según reporta el comunicado. De Israel pasamos a Irán. El jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bagheri, ha afirmado que el apoyo militar por parte de Estados Unidos a Israel puede complicar aún más la situación, al tiempo que ha pedido acciones serias para poner fin a los bombardeos contra la franja de Gaza. Así, ha indicado que el extenso apoyo por parte de Washington, incluida la entrega de armamento pesado y municiones, así como también la complicidad del gobierno estadounidense en los crímenes del régimen sionista, están complicando la situación en Gaza. Bagheri ha advertido sobre las consecuencias de esta situación y además ha reclamado adoptar acciones serias para evitar la continuación de los brutales ataques del régimen sionista contra civiles en Gaza y entregarles ayuda humanitaria, incluida comida y medicinas. Reacciones también por parte del Parlamento Europeo. Ha pedido en el día de hoy la eliminación de Hamas y además pide la liberación de rehenes. El Parlamento Europeo pidió este mismo jueves que el grupo terrorista de Hamas sea eliminado en una dura reprimenda por su devastador ataque del pasado 7 de octubre. En una resolución no vinculante aprobada por 500 votos a favor y 21 en contra, el organismo exigió la liberación incondicional de los rehenes retenidos en Gaza, criticando su secuestro como un crimen de guerra y además expresando simpatía por las víctimas civiles de ambos lados del conflicto. El Parlamento condena en los términos más enérgicos posibles los despreciables ataques terroristas cometidos por el grupo terrorista de Hamas contra Israel y además expresa su apoyo al Estado de Israel y también a su pueblo. Pasamos a hablar de cómo está afectando esta alerta antiterrorista, esta alerta terrorista en Europa. Las amenazas de bomba que se vienen repitiendo desde hace días en Francia han conducido en el día de hoy una vez más a la evacuación del Palacio de Versalles por quinta vez desde el sábado y también a desalojos totales o parciales de 14 aeropuertos en todo el país. En su cuenta de X, el Palacio de Versalles, uno de los grandes atractivos turísticos de Francia, con miles de visitantes cada día, ha justificado un nuevo cierre poco después de que este mediodía, por razones de seguridad, avanzara que iba a reabrir después de que se llevaran a cabo varias verificaciones. Desde el sábado, el primer día que se vaciaron sus dependencias por unas alertas de bomba, se tuvo que hacer el martes, el miércoles y el jueves. Por otro lado, un portavoz de la Dirección General de la Aviación Civil ha indicado que durante toda la mañana también ha recibido avisos de bomba en los aeropuertos de Niza, Toulouse, Burdeos, Beauvais, Lille, Rennes, Tarbes, Nantes, Béziers, Pau, Brest, Lyon-Bron, Chambéry y Carcassona. No todos estos han sido evacuados completamente, pero el portavoz ha precisado que no se anularon todos los vuelos. De Francia pasamos a Arabia Saudí. Está pidiendo en las últimas horas que se reconozca un Estado de Palestina con las fronteras de 1967. Nos trae todos los detalles nuestra compañera Marta Vilar. Arabia Saudí, parte también importante del conflicto en Israel, ahora mismo se acaba de pronunciar sobre cuál podría ser la solución a lo que está ocurriendo ahora mismo en el territorio israelí. Y es que el príncipe saudí ahora mismo acaba de decir que propone que se restablezcan de nuevo las fronteras de Palestina de 1967, fronteras de antes de que Israel ocupara todo el territorio de Palestina. Lo dice justo después de que se haya reunido con Rishi Sunak, con el primer ministro británico, y ya sabemos además también que, por cierto, esta solución de dos estados la viene respaldando Occidente desde hace ya bastantes días. Lo ha dicho Joe Biden, lo ha dicho, por ejemplo, también el representante de política exterior, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y parece que ahora Arabia Saudí, que por cierto todavía no ha normalizado esas relaciones con Israel, también estaría planteando una especie de solución de dos estados, donde el Estado de Palestina también se reconozca y donde se le devuelvan esas fronteras de 1967.
67. Precisamente hablando de Palestina, el presidente palestino va a acudir a la cumbre de paz del Cairo. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, va a participar este sábado en la cumbre por la paz del Cairo, según están informando algunas fuentes. Líderes de todo el mundo van a abordar mañana en Egipto la crisis de Gaza, una cumbre diplomática sin precedentes que busca contener la expansión del conflicto, lograr una solución humanitaria para el enclave bajo asedio y también abordar de forma integral la cuestión palestina. Esta va a ser la mayor movilización diplomática hasta la fecha para tratar la escalada de la violencia entre Israel y el grupo islamista de Hamas tras el ataque del pasado 7 de octubre. Pendientes de Estados Unidos, un buque de guerra de la Armada estadounidense ha interceptado en el día de ayer 3 misiles de crucero y varios drones lanzados por rebeldes hutíes alineados con Irán desde Yemen, potencialmente hasta Israel, según informa el Pentágono. Washington está en la alerta máxima por la actividad de estos grupos respaldados por Irán, mientras las tensiones regionales aumentan por la guerra entre Israel y Hamas. El Pentágono ha dicho que el destructor US Kearney estaba operando en el norte del Mar Rojo el jueves cuando derribó estos proyectiles y que no hubo heridos. Además, en palabras del propio general de brigada de Patrick Ryder, no pueden decir con certeza cuál era el objetivo de estos misiles y aviones no tripulados, pero sí que asegura que fueron lanzados desde Yemen en dirección norte a lo largo del Mar Rojo, potencialmente hacia objetivos en Israel. De Estados Unidos pasamos a Rusia, que ha instado a sus ciudadanos a abstenerse de viajar a Israel, los territorios palestinos, Líbano o Jordania. Esto es lo que ha informado este mismo viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. Rusia desaconseja a sus ciudadanos viajar a Israel, Líbano, Jordania y territorios palestinos en medio de las crecientes tensiones por la guerra de Israel con Hamas. Además, en el comunicado han añadido que van a seguir colaborando estrechamente con las autoridades egipcias e israelíes para garantizar la salida de la franja de Gaza de los ciudadanos rusos que han solicitado ayuda para esta evacuación. Y volvemos a Estados Unidos, que está llevando a cabo un experimento de alto explosivo en un sitio de pruebas nucleares en Nevada, horas después de que Rusia revocara una prohibición de realizar pruebas de armas atómicas, lo que según Moscú le pondría a la par de Estados Unidos. La prueba del miércoles utilizó productos químicos y radioisótopos para validar nuevos modelos predictivos de explosiones que podrían ayudar a detectar explosiones atómicas en otros países. Esta prueba destaca además por su momento, y es que los legisladores rusos anunciaron su intención de revocar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Un proyecto de ley irá a la Cámara Alta rusa, el Consejo de la Federación, que lo va a considerar esta propia semana, y de hecho los legisladores del Consejo de la Federación ya han dicho que van a apoyar este proyecto de ley. Estados Unidos, que está también preocupada por Rusia en las últimas horas, preocupada por la reunión que tuvo Putin con Orbán esta misma semana. Está preocupada, como les decimos, de la relación de Hungría con Rusia y considera preocupante la decisión del primer ministro de Víctor Orbán de reunirse con el presidente ruso, con Vladimir Putin. Orbán celebró una reunión bilateral con Putin el martes al margen del foro de la Franja y la Ruta en Beijing. Es el único líder de un país de la Unión Europea que ha asistido al foro o que se ha reunido con Putin desde que comenzara el conflicto con Ucrania en febrero del año pasado. Hungría, que también es miembro de la OTAN, se ha opuesto a muchas iniciativas de la Unión Europea para apoyar a Ucrania en su resistencia a las fuerzas de Moscú, y además hay que recordar que obtiene la mayor parte de su petróleo crudo y gas de Rusia. Pasamos a hablar de Argentina. El domingo, Argentina decide su futuro político en unas elecciones presidenciales en las que Javier Milei parte como favorito en las encuestas. Caracterizado por sus excentricidades, Milei no oculta que quiere eliminar todos los ministerios y que su principal reto es ganar en la primera vuelta. No obstante, ojo, porque para conseguir esto lo va a tener complicado. Tendría que arrasar este próximo domingo, cuando se va a celebrar la primera parte de estos comicios. El candidato vencedor necesita ganar superando el 45% de los votos. Hay otra opción, también podría, en este caso, postularse vencedor con un 40% de los votos, siempre que se distancie en 10 puntos o más sobre el segundo líder más votado. Un hecho que parece bastante improbable incluso para él, que se presenta como una mega estrella de rock y que, como les decimos, es el favorito de cara a las elecciones de este mismo domingo en Argentina. Precisamente hablando de Argentina, vamos a hablar ahora de la alianza de los BRICS, también una cuestión en la que Javier Milei va a ser protagonista en las próximas semanas. La alianza de los BRICS, que sigue entregándose a ventas masivas, deshaciéndose de miles de millones de dólares en acciones y en bonos de Estados Unidos. China sigue inmersa en esta ola de dumping del tesoro estadounidense mientras busca detener la apreciación del dólar frente al yuan.
Para que se hagan una idea, en el mes de agosto se deshizo de 21.200 millones de dólares en bonos del Tesoro y en acciones estadounidenses. Esta es la cifra más alta que el gobierno chino ha vendido en bonos del gobierno estadounidense en los últimos 4 años. La liquidación además se produce en un momento en el que el yuan cayó a su mínimo de 10 meses frente al dólar estadounidense. De hecho, los informes apuntan a que está llevando a cabo la intervención de bancos estatales en los mercados de divisas en nombre del Banco Central. La mayor parte de esta descarga provino de bancos estatales que se deshicieron de bonos del Tesoro y de acciones de Estados Unidos por valor de 21.200 millones de dólares. Y hablando de dólares, terminamos hablando de Estados Unidos, terminamos hablando de la Reserva Federal y de su presidente, de Jerome Powell, que ha reconocido signos de enfriamiento de la inflación, pero ha insistido en que el Banco Central va a seguir resuelto en su compromiso de alcanzar el 2%. Hay que decir que Powell, eso sí, evitó comprometerse con una política específica, pero los operadores han borrado cualquier opción de una subida de tipos en noviembre y en diciembre. Ojo, porque hemos escuchado hace apenas unos minutos a Mester apuntando a por lo menos una subida más para este año, pero el jefe de la Fed ha señalado que es necesario desacelerar el mercado laboral y el crecimiento económico para lograr, en última instancia, el objetivo de la Reserva Federal. Pendientes, como siempre, de todas estas cuestiones, de las últimas horas, de todas las noticias, de toda la actualidad, quédense, porque enseguida seguimos con más informaciones, con más análisis aquí en Negocios Televisión.